quiero compartirles, si bien es una enseñanza de una experiencia con el Espíritu Santo muy personal, que quiero hacerla de forma comunitaria, como para que todos puedan tenerla y puedan entenderla y vivirla y disfrutarla. Amén. Así que, bueno, quiero compartir con ustedes lo que fue una mañana aquí en casa, muy de madrugada, apenas estaba ya amaneciendo, todavía la luna estaba allí, se podía ver. Y yo estaba orando y dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en mi familia, en la iglesia. Gracias por tanto y tanto, tan tremendo que estamos viviendo, que sobrepasa aún lo que imaginábamos. Y cuando estaba en ese momento agradeciendo, Él me dijo: te he puesto en el paraíso. Inmediatamente me dijo: pero mira, del paraíso solo se sale por traición. Solo se sale por traición. Y yo me quedé meditando en ello, porque era todo extraño. Primero y principal, cuando uno piensa en el paraíso, ¿qué piensa? Piensa en Génesis, Adán, Eva, un lugar especial, un lugar donde nada hacía falta, todo estaba a la mano, un lugar maravilloso, un lugar en la presencia de Dios. Y entonces yo dije: ¿cómo esto que estoy en el paraíso? Y empecé a meditar en ello. Y entonces me di cuenta de que el paraíso tenía características que quizás nosotros no nos dimos cuenta. ¿Qué es el paraíso? El paraíso son los ríos que rodeaban ese lugar. No. Aquí ahora hay ríos que rodean tierras igual que allá. ¿El paraíso acaso son las maravillosas plantas y frutales que había en ese lugar? No. Aquí en el Monte de Oración tenemos plantas frutales igual que allá. El paraíso es que ellos tenían todo lo que necesitaban. No. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y Dios está cubriéndonos, la misma palabra de Dios dice que nada nos faltará. ¿Qué es lo que hace al paraíso un paraíso? Bueno, lo que yo puedo ver en el libro de Génesis respecto a qué hace al paraíso un paraíso es una sola cosa, y es la presencia viva, real, palpable de Dios moviéndose en ese lugar. Esto es lo que yo puedo ver y puedo decir: esto sí es el paraíso, porque no en todo lugar esto sucede. Pero también puedo entender que donde esto sucede, entonces ya no hay diferencia con el paraíso. Y podría decir que donde esto sucede es un paraíso. Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que vino con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? No. Él vino a restaurar
todas las cosas, todo lo que se había perdido. Ese es el propósito de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Mediante salvar a todos. Pero el propósito era restaurar. ¿Lo logró? Con creces. Obviamente que lo logró con creces. Consumado es, dijo. Todo está hecho. Lo que me mandaste a hacer está hecho, cumplido. Así que Él restauró todas las cosas. A ver. Y si Jesús restauró todas las cosas, como era en el principio, porque si no, no restauró nada, como era en el principio, ¿dónde estaba la máxima creación de Dios? Esos hijos de Dios, ¿dónde estaban? En el paraíso. ¿Dónde deberíamos estar los hijos de Dios? En el paraíso. ¿Me va siguiendo? Ok. Ahora, voy a hacer un paréntesis ahora. Simplemente se lo dejo allí. Lo que yo veo después, en Génesis, un poquito más adelante, es que de pronto, allí, Adán y Eva ya no estaban en el paraíso. De pronto ya no estaban en el paraíso. Lo vemos caídos en un lugar que no se parecía para nada a un paraíso, y ahora enfrentando una difícil y peligrosa vida o manera de vivir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estaban en un paraíso y de pronto ahora están en un lugar terrible, enfrentando de todo tipo de peligros. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que hubo de parte de Adán una terrible traición a Dios. Diga conmigo, traición a Dios. Es decir, Adán traicionó a Dios y por esa traición perdió el paraíso. Es decir, salió del paraíso por traición. ¿Y cómo fue la traición de Adán? Bueno, podemos hablar de pasos, pero yo les voy a dar rápidamente, porque no es mi idea hoy enseñarles los pasos de todo esto, sino rápidamente 3 cosas concretas que Adán hizo para traicionar a Dios. La primera fue, por supuesto, desobedecer a Dios. Lo primero que hizo Adán fue desobedecer a Dios. Lo segundo fue darle lugar al mismo diablo en su vida. Es decir, en ese momento él lo que hizo fue darle lugar al diablo en una vida que había recibido de parte de Dios. Y tercero, fue entregarle al diablo todo, absolutamente todo, lo que Dios le había dado a él en sus manos. Le entregó todo lo que él tenía, se lo entregó al diablo. ¿Cómo lo sabe? Porque en Lucas, Evangelio según San Lucas, si quieren vayan ahí por favor, así lo leemos juntos, dice, capítulo 4, versículo 6, Lucas 4, 6, dice así: y le dijo el diablo, estamos en el momento en que Jesús es llevado al desierto y viene el diablo para tentarlo, y entonces el diablo le habla a Jesús para tentarlo y le dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero a ver, el diablo era el primero que cayó de la posición preferencial que tenía delante de Dios, cayó y estaba en una posición de derrota delante de Dios, por lo tanto no tenía absolutamente nada, mucho menos potestad sobre toda la creación. Sin embargo, él dice, ahora yo tengo potestad sobre esto y
porque a mí me fue dado. ¿Quién tenía potestad sobre eso? Adán. ¿Quién se la puede haber dado? Únicamente Adán, porque el único que tenía potestad sobre eso era Adán. Así que lo que hizo Adán fue entregarle todo lo que Dios le había dado, entregárselo al diablo. Yo quiero que se queden con esto, porque vamos a avanzar más, porque quiero que entiendan la palabra que el Espíritu me dio esa mañana. ¿Cómo podría ser yo hoy algo parecido? ¿Cómo podría yo caer en esto? Bueno, por ejemplo, ir detrás. Le voy a dar 2 ejemplos. Uno, como decía mi abuela, ella decía ir detrás de polleras o de una pollera, pero la mujer no se va a quedar fuera, así que ir detrás de algún hombre. Y por ir detrás de una pollera, de un hombre, entregamos la familia que Dios nos dio. Dios nos da una familia maravillosa y nosotros por ir detrás, usted sabe qué quiere decir eso de ir detrás de un hombre y detrás de una pollera, ¿sí? Entonces, por ir detrás de eso, terminamos entregándole nuestra familia al mismo diablo. Lo que era la bendición de Dios, el regalo de Dios de una familia, si la terminamos entregando al diablo. Y claro, después viene la pesadilla a nuestra vida. Terminamos miserables, tirados, terminamos realmente en un desastre de vida. Y nos preguntamos por qué. Simplemente porque nosotros le entregamos todo lo que era de Dios, se lo entregamos al mismo diablo por dejarnos llevar por nuestra concupiscencia, nuestro deseo carnal. O por amor al dinero. Hoy casi está de moda eso, ¿no? Amor al dinero. Entonces ponemos nuestra vida en manos de el enemigo y perdemos la prosperidad que Dios comenzó a darnos, que Dios estaba dándonos, que Dios estaba. Y la perdemos porque le entregamos todo eso que Dios nos estaba dando, se lo entregamos a Satanás. En lugar de ganar más por codicia, terminamos perdiéndolo todo. Dios nos pide simplemente que lo reconozcamos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero nosotros decimos no, pero sí se lo damos a Satanás en cualquier cosa del mundo. Algunos en vicios, otros en otras cosas, pero se lo damos al mundo y perdemos todo. Algunos en el juego, otros en el alcohol, otros en distintas cosas que hacen al mundo, y allá pierden todo. Y algunos otros, por dejar de confiar en Dios y poner su confianza en hombres. Acabamos de tener elecciones. Y claro, nos llenan la cabeza con imágenes y publicidad de hombres y mujeres, por supuesto, me refiero al ser humano. Y entonces algunos pierden de vista dónde tienen que poner su confianza. Por supuesto que votamos personas, pero no confiamos en las personas. A las personas las amamos, pero confiamos en Dios. Pero algunos pierden de vista en quién confiar y entonces se apasionan tanto por una persona o por la otra y entonces se van detrás de eso. Como si ese sea el Salvador, si esa sea la Salvadora, si el otro es el Salvador. Pero hay uno solo que es el Salvador, Dios.
Por ellos oramos para que Dios les dé sabiduría, guía, para que no sean llevados de Satanás a la corrupción y al pecado. Pero nuestra confianza está en Dios. Pero si lo hacemos, si no confiamos en Dios, sino que confiamos en los hombres, entonces perdemos la bendición de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Perdemos la cobertura de Dios. Porque nos ponemos bajo la cobertura de hombres que no tienen poder ni autoridad ni nada para poder cubrirnos. Y perdemos todo. Y usted dirá, pero pastor, aunque yo haga todas esas cosas, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. La sangre de Cristo sea sobre mi vida, que perdona mis pecados. Amén, hermano, gloria a Dios. Pero cuidado. ¿Habrá algún pecado que Dios no perdone? ¿Habrá algún pecado que Dios no perdone y se te está escapando? Sí que hay algo que Él no perdona y se llama traición. Lo que no perdona es la traición. ¿Y cómo es traicionar a Dios? Bueno, vamos a tratar de verlo para que usted llegue al completo entendimiento de lo que el Espíritu Santo me habló. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Dios no perdona? ¿Les interesa? No vaya a ser que usted esté justamente en eso y se quede afuera sin saberlo. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Amén, gloria a Dios por Jesucristo. Todo. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Hay una cosa que todavía no sabemos qué exactamente es, que Dios no perdona. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Esto es decir, ¿puedo decir algo en contra de Jesús? Me va a ser perdonado. No debería, pero me puede ser perdonado. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esto quiere decir jamás. ¿Y qué es hablar en contra del Espíritu Santo? Veamos cómo podemos entender este pasaje a través de un ejemplo más de nosotros, más del diario vivir, ¿sí? ¿Sabe? Cuando yo era chico y hasta jovencito también, teníamos un código. Un código que nadie lo había escrito, un código que nadie lo había establecido, pero que todos respetábamos a rajatabla. ¿Qué era? El código era no insultar, no agredir a la madre de nadie. Y por supuesto, tampoco permitíamos que nadie se atreviera a insultar a nuestra madre, porque ahí se terminaba todo. Ahí íbamos a las trompadas, ahí se armaba el lío. Y esto era nuestro código. Y guay de aquel que se atreviera. Que nos insultaran a nosotros, bueno, qué sé yo, discutíamos, insultábamos a nosotros también, gracias. Pero tocaban a nuestra madre y ahí ya no había más palabras. Ahí íbamos a las manos. Jesús dice: de mí pueden decir alguna palabra en contra y le va a ser perdonado. Pero del Espíritu Santo jamás se atrevan a decir algo.
¿cómo se insulta al Espíritu Santo? Quédense con eso también. Ya les dejé dos cosas, ¿no? La primera, ahora les dejo una segunda. ¿Cómo se insulta al Espíritu Santo? Bueno, Jesús lo explica en el mismo pasaje de Mateo. Mateo 12, vamos a leer del versículo 22 al 24. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David, es decir, el Cristo? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, es decir, por Satanás, el diablo, príncipe de los demonios. Este es el contexto para que luego Jesús les diga que hay un pecado que no les va a ser perdonado. Este es el contexto. ¿Qué es lo que acaba de suceder allí? Estos religiosos le otorgaron la obra, el milagro, lo que el Espíritu Santo había hecho sobre un hombre ciego y mudo, se lo otorgaron ese milagro a Belcebú, a Satanás, al diablo. Es decir, le entregaron todo lo que habían recibido de Dios, un milagro maravilloso, extraordinario, se lo entregaron en las manos a Satanás diciendo, el diablo lo hizo, no lo hizo el Espíritu Santo, lo hizo el diablo. Eso es traición grave, traición completa a Dios. Eso es el pecado imperdonable. Es otorgar las obras del Espíritu Santo a Satanás. Ese es el pecado imperdonable. Eso es hablar mal del Espíritu. Eso es insultar al Espíritu. Eso es agraviar al Espíritu. Ahora quiero volver sobre cosas que le dejé pendiente. Y una de ellas es aquello que era nuestro código de jóvenes. Que nadie insultara a nuestra madre. ¿Saben? La identidad de familia está en Dios mismo. Fíjense, Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Desde el punto de vista humano, nosotros lo que hacemos es darle una identidad a lo que sería un esposo, una esposa y un niño. Eso es una familia y le damos el nombre conforme a lo que el padre lo lleva. Por ejemplo, la familia de los García, la familia de los Pérez, la familia de los... A ver, algún apellido acá, denme un apellido. Leal. La familia de los Leal. Ahora, ¿quién se llama Leal? El hombre. La mujer tiene otro nombre. Sin embargo, la familia lleva el apellido del hombre. Del mismo modo, la Biblia nos enseña este aspecto de la naturaleza de Dios como de una manera muy rica y muy variada, con el uso de imágenes que nos representan la familia. Es decir, yo puedo encontrar en la palabra de Dios que Dios es nuestro Padre. Puedo encontrar en la Biblia que Dios es el esposo de su pueblo, que Dios es como una madre que cría a sus hijos, y también puedo encontrar que Cristo es el esposo de la iglesia. Ahora, cada uno cumple dentro de esa familia una divina manera de representar a esa familia.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo. ¿Quién nos falta? No, la madre. Para que sea familia, es la madre. El Padre cumple el rol del Padre, el Hijo cumple el rol del Hijo o hermano mayor. ¿Quién le parece que cumple el rol de la madre? ¿Quién cumpliría en esta unidad que nosotros llamamos Trinidad? ¿Quién cumpliría el rol de la madre? Si tenemos padre y tenemos hijo, ¿quién cumpliría el rol de la madre? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, pastor, usted está diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. No, Dios no es hombre ni mujer. Así que olvídese de eso. No es ni hombre ni es mujer, es Dios. Ahora, como es una familia, cada uno tiene un rol. Y nos muestra a Dios como Padre, nos muestra a Dios como Hijo y nos muestra a Dios como una madre que cuida de sus hijos, que cría a sus hijos. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Él enviaría al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Él nos guiaría, Él nos enseñaría, Él nos llevaría toda la verdad, Él nos cuidaría, Él nos alimentaría, Él nos prepararía, Él nos daría el crecimiento. ¿Qué es lo que quién hace en una familia todo esto? La madre. El rol, no la persona, el rol. Y entiéndase bien claro esto. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sea una mujer. Cancele cualquier palabra que el diablo le haya agregado en eso. Estoy diciendo que el rol que cumple la madre en una familia es el rol que cumple el Espíritu Santo en la familia de Dios. De cuidarnos, de criarnos, de mimarnos, de aguantarnos, de poder ir a quejarnos, de poder ir a llorarle. Cuando vamos a llorarle, ¿a quién le vamos a llorar? Al Espíritu Santo que está ahí al lado nuestro. Cuando nos tenemos que quejar y enojar, ¿con quién nos quejamos? Con el Espíritu Santo que está ahí al lado nuestro. Y cuando nos tienen que retar y poner en vereda, ¿quién lo hace sino el Espíritu Santo que está ahí con nosotros para guiarnos? Ese es el rol maravilloso que cumple el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora escuche. Cuando yo era chico, si alguien tocaba a mi madre se podría todo. Cuando Jesús como el Hijo dice, cuidado con tocar al Espíritu Santo, está diciendo, cuidado con tocar. Porque se pudre todo. ¿Me entendió? Esto es lo que está diciendo. Amados, para ir cerrando esta enseñanza, nosotros honramos, glorificamos y adoramos al Padre. Nosotros honramos, glorificamos y adoramos al Hijo. Por favor, en el nombre de Jesús, honremos, glorifiquemos y adoremos al Espíritu Santo, porque Él es Dios y Él está cumpliendo la función más poderosa que Dios le ha puesto para con nosotros, la de criarnos, cuidarnos, la de mimarnos, la de corregirnos, la de hacernos crecer. Él es el Espíritu Santo en nosotros. El único pecado que no ha de ser perdonado es cuando nosotros, en lugar de honrarle, adorarle, glorificarle, darle gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, le otorgamos esas cosas al diablo. Eso es traición. Y del paraíso solo se sale por traición. Y ahora quiero volver al otro que le había dejado pendiente. Si usted como hijo o hija adora, honra y glorifica al Espíritu Santo, Él vendrá sobre su vida. Él estará en su vida, en su andar, en su caminar.
en su despertar y en su descansar. ¿Sabe? En el paraíso uno puede ver que Adán se despertaba, y Eva, por supuesto, se despertaban, y ¿qué pasaba? Dios venía a su encuentro para saludarlos, para decirles buen día, para decirles lo que en ese día iba a suceder, cómo iban a moverse, qué cosas Dios le había agregado y añadido, y hablaban con Él y tenían comunión y podían sentir su amor, su abrazo. Si nosotros comenzamos a honrar, a reconocer y adorar al Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra vida se convertirá en un paraíso. ¿Por qué? Porque Él vendrá cada mañana para saludarnos, para amarnos, para declararnos lo que viene para nosotros en ese día, para mimarnos, para abrazarnos, para hablarnos, para tener intimidad con Él, para guiarnos y para poner el camino derecho donde nadie nos pueda tocar. Pero además también miraremos para cada costado y Él habrá puesto todo a nuestro alrededor, a nuestra mano, donde podamos alcanzarlo sin esfuerzo. Todo lo que necesitamos, todo lo que necesites, porque yo voy a suplir todas tus necesidades, dice la palabra de Dios, y Él lo hará. Y entonces podremos decir con toda confianza, como me dijo el Espíritu Santo: el Señor, el Dios grande y poderoso, nos ha puesto en el paraíso terrenal. Estamos en un paraíso y no quiere sacarnos de ahí. Él no quiere que nos vayamos, Él no quiere que lo perdamos. Él lo que quiere es que vivamos allí, y nos advierte: solo por una razón puedes perder el paraíso que te estoy dando, es porque me traiciones como lo hizo Adán, no reconociendo, no honrando al Espíritu Santo en tu vida. Hoy en la iglesia estamos viviendo ese tiempo, ese paraíso. Podemos ver milagros, podemos ver sanidades, podemos ver cambios de realidades, podemos ver la prosperidad en los hermanos, podemos ver cosas tan maravillosas, y no depende de un hombre o de una mujer. Porque lo podemos ver en Cuba, lo podemos ver en México, lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en Guatemala, lo podemos ver en distintos países del mundo. Me estoy olvidando de muchos, de El Salvador, me olvido de Estados Unidos, pero lo podemos ver en todos esos hermanos. Si yo no estoy allí, la pastora no está allí, ¿quién es el que está allí? Es el grande y poderoso, es nuestro amado Dios, es el Espíritu Santo moviéndose, el verdadero pastor de esta iglesia. Él no tiene límite de tiempo ni de físico. Él está en donde Él quiere estar al mismo tiempo, y está aquí y está allí en tu casa. Aleluya, aleluya.